que ocurre en cada afición es que consiguen generar desde pequeños a grandes grupos de gente que comparten cierto interés hacia ese ámbito, lo cual conocemos como fanáticos. Cada uno de nosotros estamos de cierta forma metidos en algo que nos apasiona. El cine, la música, deportes, cocina, botánica, juegos de mesa, entre otras más. En el caso de lo que va a este canal, los videojuegos, el fanatismo pues es quizás un poco más fácil de ver, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero hoy me levanté con ganas de ser positivo, así que el día de hoy vamos a ver un poco de lo que han hecho los fans con las franquicias que tanto quieren. Para empezar con esto, vayamos a uno de los casos más recientes: Sonic Unleashed Recompile. Sí, por fin llegué a un tema actual a tiempo. Ya pasó una semana y media, brother. Como dije, a tiempo. Pero... a tiempo. Me tengo que ir, brother. En fin, por algo que ha destacado bastante la comunidad de Sonic es por el gran cariño y esmero que le pueden llegar a poner a sus proyectos. Si no, vean a Sonic Robobrass 2, un fangame que además de ser una propuesta muy interesante por cómo mezcla el uso del 2D y el 3D en su diseño, lo cual le ha permitido hacer locuras con él, es un videojuego con más de 27 años de desarrollo. Sí, un chingo. Tanto que hasta daría para hablar únicamente de ese juego, pero eso ya será en otra ocasión. Si con este tipo de cosas ya nos podemos hacer una idea del potencial que tienen, creo que nadie se iba a esperar que hicieran algo a nivel de lo que vimos con Unleashed. Para el que no esté metido en este tema, les daré un poco de historia, de la forma más breve. Sonic Unleashed es un juego que le tocó llegar en la época donde Sonic se convirtió en la burla del medio, por los errores que tuvieron sus pasados desarrollos. Por lo que en el momento que salió, sufrió del mismo problema, aun cuando en este caso sí era un buen videojuego. A día de hoy pues es algo más aceptado, y todos usan la oportunidad para bardear a IGN por la calificación que le puso en su momento. Pero aun con todo eso, parece que Sega lleva años dándole la espalda a este juego, ya que todavía no ha tenido ni un relanzamiento como si lo ha tenido otros juegos. Incluso Lost World, que también lo agarraron como saco de boxeo en su momento, tuvo por lo menos un port para PC después de la salida en consolas de Nintendo. Viendo esto y que ya vamos para los 20 años desde que salió Unleashed, alguien supo que si Sega no se iba a tomar la decencia de hacerlo, ellos lo iban a hacer por su cuenta. Este trabajo fue hecho por Skid, un programador que se enfoca principalmente en la ingeniería inversa y los mods. Él junto a varios desarrolladores hicieron de este port posible gracias a la compilación estática. ¿Qué significa? De seguro te preguntarás. Bien, voy a decírselos. Imaginen que tenemos dos. ¡Ey! ¿Dónde están mis huevos? ¿Qué? Bueno, lo haremos de la otra forma. Verán, hay muchísimos motivos por los cuales hacer un port de un videojuego a otro medio es bastante complicado. Pero una de las mayores dificultades es que los propios videojuegos tienen un método de seguridad para que no se pueda ver su código. El código son las instrucciones con las cuales funciona dicho videojuego. Para que sea más fácil de entender, imagina que el código es una receta de cocina que te muestra con lujo de detalle todo el procedimiento de elaboración. Por lo que sin el código a la mano, tendrías que hacer uso de ingeniería inversa para descifrar el comportamiento del juego. Esto sería el equivalente a preparar un banquete y que tu única referencia para hacerlo sea una imagen de cada platillo. Podrías llegar a conseguirlo, pero sería un proceso que te tomaría muchísimo tiempo de hacer, por lo que no sería una opción viable. Pero, ¿qué tal si en vez de rehacer el código, encontramos una forma de convertirlo a un lenguaje que sí se pueda entender? Es aquí donde entra la compilación estática. Esto lo que hace es tomar los archivos del juego y traducirlos a un lenguaje que se pueda entender y aplicar para el port. Así hasta tener una versión completamente funcional del juego bajo la lógica del sistema que se quiere usar. Dicho así suena como algo fácil, pero la verdad es que sigue siendo un gran trabajo hacer esto, ya que requiere tener un conocimiento en cómo funciona el juego para encontrar dichos archivos, saber la lógica detrás de la consola para hacer la traducción, entre otro montón de cosas más. Pero hacer esta forma es muchísimo más eficiente que hacerlo por ingeniería inversa. Este método de compilación lo hemos visto en otros ports para PC, como el de Super Mario 64 o el proyecto Zelda 64.
Este último es importante, ya que fue una de las inspiraciones para llevar a cabo este port. Con la salida de este juego no solo fue una victoria para la comunidad, sino que la liberación de los compiladores usados para el proyecto significa que quizás en un futuro veamos más ports de juegos atrapados en la 360, aunque todavía es algo que requiere bastante investigación, ya que estas herramientas fueron creadas únicamente para este port. Pero igual ya con lo hecho en este trabajo, ya dieron un gran avance para la creación de este tipo de ports. Anteriormente en el canal hemos hablado sobre el tema del modding, en el caso de Miss Pac-Man, pero digamos que no me he metido de lleno a mencionar modificaciones reconocidas, y en parte se debe a que hay tantas que no sé por dónde ir. Así que para este caso vamos a ver tan solo uno, Half-Life. Este videojuego, que a día de hoy tiene un gran estatus en la industria, no tan solo fue una gran carta de presentación para su desarrolladora, sino que también influyó a que pequeños desarrolladores le metieran mano al juego, en busca de experimentar con él para sacarle su mayor potencial. La época de los 90 fue muy fructífera en todo lo que tenía que ver con el género de los first person shooter. Desde el avance técnico en la fórmula con el cambio 3D, el auge del internet, el sector competitivo y lo que nos atañe, una comunidad de modding. Cualquier juego que tuviera cierto reconocimiento terminaría con ellos metiéndole la mano en la creación de cosas como lo serían mapas personalizados o hasta incluso más, como lo que tenía pensado Main Lee, o mejor conocido como Guzman. Durante la época de Quake 2, mientras daba sus primeros pasos como modder, pensaba hacer uno de enfrentamientos en equipos, con una temática inspirada en sucesos militares de los años 90, ya que le parecía un concepto interesante, además de que llamaría la atención fácilmente. Así que junto con G-Screed, persona que terminaría conociendo gracias a los mods de Quake 2, empezarían a trabajar en él, pero terminarían moviendo el desarrollo cuando salió Half-Life, ya que les permitía aumentar más los detalles que querían con el proyecto. Además de que la idea original era lanzarlo como un mod secuela que hizo Lee, Navy Seals Quake 2, a lo cual terminó cambiando hasta llegar al Counter-Strike que conocemos. Durante su creación, Lee estuvo básicamente trabajando 24/7 en su proyecto y vida personal. En aquel momento estaba cursando en la universidad, pero estaba tan apasionado con el mod que pudo llevar de la mejor forma su pasatiempo con sus estudios, teniendo incluso buenas calificaciones. Así es como después de tanto esfuerzo, en un 18 de junio de 1999, sale la primera versión de Counter-Strike. El mod recibió una atención suficiente como para estar continuamente actualizándolo durante el año, por lo que de a poco comenzaron a crecer casi como si fuera un juego original. De hecho, en tan solo 2 años, consiguieron tener 15.000 personas jugando en un solo día, superando con creces a cualquier juego del género por aquel momento. Es entonces que, viendo la fama que empezó a recibir el juego, Valve comenzó a ayudarle al propio equipo de Counter-Strike en el desarrollo, hasta que para el año 2000 decidieron ofrecerles una oportunidad de obtener los derechos del juego a cambio de que ahora trabajen en Valve para el desarrollo de Counter-Strike, algo que terminarían aceptando, convirtiendo a Counter-Strike en una parte más de Half-Life, para luego volverlo una franquicia como tal, lo cual posiblemente sea una de las mejores decisiones de todos los tiempos, ya que Counter-Strike se convirtió en un gigante mediático, desde ser uno de los íconos de los cibers por allá de los años 2000, hasta la actualidad, que sigue siendo jugado por millones de usuarios. Es un eSport reconocido, y es la máquina de imprimir dinero de Valve, por todo lo que genera año con año. Todo eso llegó gracias a un mod hecho por un pequeño grupo de entusiastas de los juegos de disparos. Counter-Strike fue un influyente, ya que trajo a tema de discusión el cómo los fans pueden involucrarse aún más en una franquicia de videojuegos, y los resultados que pueden llegar de esto. Ideas que podríamos decir que siguen siendo algo polarizantes, ya que aunque hay estudios que abrazan y agradecen el modding, hay otros que no quieren verlo ni en pintura. Sí, te estoy viendo a ti. ¿Ahora qué hice yo? Y para terminar tenemos un caso bastante único, ya que demuestra cómo no necesariamente necesitas enfocarte en un videojuego para crear una proeza en una comunidad. Todo comenzó a partir del 2006 con la salida de otra reedición del muy amado y quemado Street Fighter 2, la cual venía en una época de cambio, ya que con la 7ª generación se empezó a estandarizar el juego en línea,
y varios juegos empezaron a darle importancia en su desarrollo. Sin embargo, Street Fighter 2 Hyper Fighting terminó siendo un título que no llegó a las expectativas, ya que su conexión en combates en línea era pésima. Eso que podría provocar quejas para arreglarlo, terminó con una persona que no tan solo buscó esto, sino que él mismo lo haría una realidad para todos los videojuegos de pelea. Esta persona era Tony Cannon. Cannon, quien es también conocido por ser el co-creador del EVO, el torneo más grande de los juegos de pelea, tenía esperanzas en este port, ya que creía que el enfoque en línea podría ser una forma de revitalizar el género de los juegos de pelea, que perdió su popularidad ante la caída de los arcades. Por lo que ver esto hizo que tomara cartas en el asunto. En ese mismo 2006 crearía GGPO, un software enfocado en mejorar la infraestructura de red de los juegos mediante el uso de Rollback Netcode. Dicho de una forma más o menos humana de entender, para más detalles ya le hice un video a la historia del online. El rollback es un modelo de conexión de red que reduce el lag de una partida mediante el reconocimiento de los movimientos, para que así en vez de leer en todo momento cada entrada de los jugadores, que es lo que provocaba el mayor problema, tan solo tenga que asumir o retroceder la partida al instante si llega a tener un problema de conexión. Con el rollback listo, ya solo hacía falta ofrecer la licencia a las empresas y mostrarle todas las ventajas que tenía el agregar esto a los videojuegos. Algo que haría con el equipo que estaba desarrollando un port de Puzzle Fighters, un videojuego algo más sencillo para integrarle el rollback, a lo cual, como era de esperarse, le dijeron que no. Aun cuando Cannon les mostró el funcionamiento del rollback, no logró convencer al equipo de incorporarlo, así que viendo cómo las palabras no iban a conseguir nada, decidió que lo haría de la forma más fácil, por lo que agregó rollback en una versión de Final Burn Alpha, un emulador arcade, y hizo pruebas con Street Fighter Alpha 2, lo cual salió bastante bien. Así que confiado, logró conseguir otra reunión con otro equipo, el cual se encontraba desarrollando Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Esta vez les dejó experimentar por su propia cuenta el funcionamiento, dándoles la oportunidad de jugar combates en línea con una persona que se encontraba no en Estados Unidos, ni siquiera en América, sino que estaba en Europa. Los resultados fueron tan efectivos que Cannon consiguió lo que quería, mostrar el potencial que tenía el rollback. Aquí podríamos decir que todo fue mejor y que todos usaron rollback, pero no fue lo que pasó. Todavía faltaba mucho trabajo para mejorar el rollback y aún más que los desarrolladores supieran cómo integrarlo, ya que requiere bastante conocimiento para hacerlo funcionar bien. Si no, miren cómo le fue a Street Fighter V, que fue de los primeros grandes juegos que lo agregó. No fue hasta que pasaron dos cosas importantes cuando el rollback por fin pasó de ser el futuro a ser un estándar, y fue el cambio de licencia de GGPO a código abierto en 2019, lo cual le permitía a cualquier persona usar la tecnología, y el incidente de 2020, donde nos quedamos atrapados en nuestras casas, lo cual hizo que las compañías empezaran a tomarle más esfuerzo a la calidad del online, porque si no tenías una buena red, el juego iba a salir abandonado a las 3 semanas. Algo de lo cual como jugadores agradecemos, porque aunque no es un sistema perfecto, fue una mejora en todos los sentidos ante un sistema que con solo verlo ya era insostenible. Todo esto gracias a una persona que no quería que los juegos de pelea terminaran en el olvido como le pasó a finales de los años 90. Este tipo de casos nos muestran un poco de la dedicación que pueden tener algunos fanáticos hacia un videojuego y cómo esto puede terminar impactando en el propio medio, ya que este tipo de proyectos nacieron sin esperar una compensación real por el trabajo que hicieron. Únicamente surgen por el gusto hacia un videojuego, interés o género como tal, lo cual es de admirar. En fin, hasta aquí llegamos hoy. Como siempre, esperemos vernos la próxima semana con un nuevo video. Sin nada más que decir, me despido. Chao.